La Ley de Integridad Pública recientemente aprobada, ¿cuánto aportará para combatir la corrupción en el sector público o violenta algunos derechos como sostienen algunos sectores? Sobre este tema estaremos conversando con el asambleísta Andrés Castillo del oficialismo. En otro tema, ¿es inminente la extradición del líder de los choneros, alias Fito? ¿Cuáles son los pasos y procedimientos que se deben de cumplir para este propósito, tomando en consideración que en los Estados Unidos lo requiere en este país? Estos temas los abordaremos de inmediato. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidos. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros en aceite de girasol, la manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Isabel, tu forma de querer. Y ahora también, increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Saludos cordiales a toda la audiencia que nos sigue a través de las diferentes plataformas en las que se transmite este espacio de opinión. Vito TVO, Escándalo TV, Juve Digital, que nos transmiten por Extreme TV Cable y Cable Familia. En la provincia de Manabí nos retransmiten 10 cantones a través de sus cableras respectivas. Llegamos hasta El Carmen, un poquito más allá, hasta la Manga del Cura. A todos ustedes, gracias por su amable sintonía. Queremos empezar saludando a nuestro directo invitado, el doctor Julio César Cueva. Él es un respetado constitucionalista de nuestro país y precisamente vamos a ver o a revisar cuál es el proceso, el procedimiento de extradición del líder del GDO Los Choneros, que fue hace pocos días recapturado por el bloque de seguridad de nuestro país y que también hay un interés importante por la justicia norteamericana porque ha cometido delitos graves que son internacionales. En ese contexto saludamos a nuestro invitado. Doctor, qué gusto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, ¿cuáles son los requisitos, los procedimientos que se deben cumplir precisamente para extraditar al líder de los choneros recientemente recapturado por el bloque de seguridad? Primero tiene que haber una petición formal por parte del país que lo requiere, en este caso los Estados Unidos. Eso es lo que se conoce como una extradición activa. Ellos tienen que, a través de su Cancillería, enviar a nuestra Cancillería una petición de extradición. Una vez que eso se reciba, todos los documentos debidamente traducidos al español serán puestos a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia, donde su presidente, por ley, la ley de extradición, es quien debería conocer en primera instancia sobre esa petición. Una vez que eso se reciba, se inicia el procedimiento, eso se llama extradición pasiva, y el presidente de la Corte Nacional ordenará que se le notifique al señor en donde se encuentra privado de libertad para que comparezca a una audiencia en 15 días. En esa audiencia... ¿No hay todavía una petición formal, oficial de los Estados Unidos o de la justicia todavía no ha llegado la hacia el Ecuador? documentación. Todavía no ha llegado. Que llegue de la iniciativa propia de la Administración de Justicia de los Estados Unidos, del Estado pertinente, claro, o del Gobierno Nacional de los Estados Unidos? No tiene nada que ver el Gobierno Nacional ahí. Es el Gobierno norteamericano a través de su sistema judicial el que tiene que solicitar la extradición del señor. Ya. ¿Y esta petición se la envía a la Corte Nacional de Justicia o a la Cancillería? A la Cancillería. La Cancillería entonces notifica a la Corte Nacional de Justicia. Sí, y ellos le notifican al señor que tiene un proceso de extradición y que comparezca para una audiencia en 15 días. Él puede allanarse a eso y se dicta sentencia y ya con eso pues lo mandan a los Estados Unidos, o puede oponerse y el presidente toma una decisión. Si el presidente de la Corte Nacional toma una decisión y el señor no está conforme con esa decisión, eso va a una sala de apelación. Y la sala de apelación puede decir si extradíteselo o no se lo extradite. Entonces, analicemos los dos escenarios para ver los plazos
si son definidos con respecto a la extradición. Si él no acepta, por ejemplo, que sea extraditado, ¿cuál es el procedimiento y qué tiempo más o menos, en qué plazo se provocaría la extradición? Hay una audiencia y en 3 días el presidente de la Corte Nacional tiene que resolver si lo extradita o no. Y una vez que le notifican la decisión por escrito, él tiene 3 días para presentar un recurso de apelación. Ese recurso de apelación se resuelve según la ley en 30 días más. Luego de lo cual, si la Corte Nacional dice extradíteselo, va al presidente de la República, quien puede ordenar que se lo lleven o por algunas circunstancias que están contempladas en la ley, a pesar de que la Corte habilita la extradición, el presidente puede decir que no se vaya. Lo cual en el caso concreto no va a ocurrir porque el presidente ya ha dicho que está esperando los papeles para enviarlo. Más bien estamos esperando que la Corte Nacional tome la decisión una vez que llegue la petición del gobierno norteamericano, que no ha llegado. Entonces, de negarse en la primera audiencia a ser extraditado, podríamos decir que este proceso de extradición demoraría entre 2 y 3 meses, más o menos. Promedio, sí, aproximadamente eso. Pero desde el momento en que la Corte abra el proceso, ¿no? Porque no sabemos cuántos meses se demora en llegar la documentación de los Estados Unidos. ¿Y esos procedimientos burocráticos también son medios aletargados o...? Lo que ¿O de qué ocurre es depende? que eso ¿Cuál es la va, al celeridad? igual que aquí, eso va del fiscal al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tiene que verificar que los documentos estén completos, tienen que traducir los documentos al español, tienen que apostillarlos, firmarlos, sellarlos, mandarlos al Departamento de Estado, que es la Cancillería. La Cancillería a su vez lo manda a la embajada se encarga de entregarlo a la Cancillería ecuatoriana, la Cancillería ecuatoriana se encarga de entregarlo a la Corte Nacional de Justicia. Entonces esto es algo que toma su tiempo, ¿no? Porque no son tampoco 2 papeles y hay que además traducirlos. Y tiene un órgano regular que es más o menos largo. Claro. Y de aceptar la extradición en la primera audiencia, el proceso de extradición se simplifica considerablemente. Si él dice que está de acuerdo, se simplifica porque ahí muere y él ya se va. Eso es inmediato, ipso facto, en semanas. En cuestión de una semana todo es que manden el avión. Claro. Perfecto. En todo caso, estábamos a la espera de que la Administración de Justicia o el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pertinente envíe el oficio para que se inicien los trámites respectivos. Pero ¿cómo estamos en los ámbitos de legislación ecuatoriana? Esto está aprobado por una consulta popular, la extradición. O sea, aquí no hay ningún procedimiento que se pueda entorpecer. No, él podría intentar un habeas corpus, algo por el estilo, pero su situación es muy complicada. No creo que un juez se atreva a darle ninguna medida, considerando que atrás de esto está obviamente el gobierno norteamericano y hay una férrea decisión del Estado de enviarlo en extradición. De tal forma que no creo que nada lo vaya a entorpecer. Pero han habido casos de que en estos procesos de extradición se han presentado recursos amparados en las normas, no del país, sino en los países pertinentes, que han incidido para evitar la extradición. ¿Han sucedido estos casos? No sé si ha pasado aquí, pero claro, hay normas, por ejemplo, si el país que lo está pidiendo dice yo lo pido porque aquí la pena por el delito es pena de muerte, el Estado ecuatoriano le va a decir no, porque si es pena de muerte yo no lo puedo enviar. Yo lo necesito y aquí la pena por lo que ha hecho es torturarlo primero y meterlo preso después. Le va a decir no, porque la tortura está prohibida y yo he firmado un convenio contra la tortura, por lo tanto no lo puedo enviar. Si el gobierno que lo pide dice lo quiero porque él ha cometido aquí el delito, un delito X, el Estado ecuatoriano dice yo no lo puedo enviar porque lo que para ustedes es delito, aquí no es delito y por lo tanto tiene que haber doble tipicidad. El mismo delito tiene que ser allá, también debe de existir aquí. Quiero que me lo envíen, no lo puedo enviar porque el delito que ustedes me están diciendo allá está prescrito. ¿Cómo lo voy a llevar para que lo manden preso si él está prescrito el delito? Entonces, sí hay causales por las cuales el Estado ecuatoriano puede negarse a extraditar a una persona. Pero yo creería que en el caso de él ninguna se cumple. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué dicen los tratados internacionales? ¿Tampoco se interponen a este procedimiento o a este proceso? No, al contrario, los tratados internacionales permiten la extradición. Por eso hay convenios de extradición entre los países.
O sea, tenemos ya ese convenio establecido entre Ecuador y Hay Estados un Unidos. convenio de hace como 200 años entre el Estado ecuatoriano y el Estado norteamericano. Ese convenio de 1830 o 70 por ahí, pero un tema del siglo XIX. Claro, pero no teníamos nosotros en nuestra legislación aprobada la extradición. Hoy sí el Hay un, Ecuador cumple con no, ese elemento a ver, esencial. claro. Claro. Lo que ocurre, a ver, existe hace muchos años en el Ecuador una ley de extradición. Lo que no se podían extraditar era ciudadanos ecuatorianos, pero si aquí agarrábamos a un colombiano, lo podíamos extraditar. Si aquí agarrábamos a cualquier persona que no sea ecuatoriana, la podíamos extraditar. Ahora podemos extraditar a todos. Claro. ¿Y cuáles son los delitos graves por los que se le imputa el sistema de justicia de los Estados Unidos para requerir o para solicitar a alias Tráfico de Fito armas, que sea sentenciado ya en este país? tráfico de armas, narcóticos, delincuencia organizada, más o menos esa es la traducción de los delitos que él tiene. Ya, y cuando solicite a los Estados Unidos o haga esta petición al gobierno nacional, debe de escribir, debe de citar todos estos delitos graves. Tiene que ha citar cometido todos los por el cual- delitos porque aquí tienen que comparar si esas conductas también son delito en el Ecuador. Claro, Es necesario, tiene que venir así claramente especificado que el delito no está prescrito, que el delito, cuáles son los delitos para que aquí se verifique que en efecto también esos delitos existen, porque lo contrario estaría incompleta la petición y la tendrían que rechazar. claro. Ahora, se ha dicho que alias Fito ha contratado un súper abogado internacional que inclusive ha sido abogado defensor de algunos narcotraficantes, asimismo de pesos pesados a nivel internacional. Si este fuera el caso, ¿cómo mira este escenario, doctor? A ver, en los Estados Unidos la justicia es una justicia negociada, el 100%. Los abogados antes de ser litigantes son negociadores. Entonces, lo que básicamente el gobierno norteamericano va a hacer es ofrecerle un acuerdo de reducción de pena a cambio que se declare culpable y ahorrarle a los contribuyentes el costo del juicio. Ahora, si además de eso él puede ofrecer información importante sobre personas de igual o mayor jerarquía en la organización o sus socios o su trama de lavado o todo lo que él pueda dar sobre su estructura criminal, él pudiera también obtener una importante reducción de sus años de cárcel. Entonces, su abogado básicamente lo que va a hacer es una gestión de negociador para tratar de conseguirle el mejor acuerdo posible con la Fiscalía de Estados Unidos y que él purgue la menor cantidad de años posibles allá. Básicamente eso. Ya el peor escenario es que él no quiera declararse culpable, no quiera delatar a nadie y quiera frentear el juicio, pero le van a dar una pena sumamente larga. Probablemente Claro, no regrese a Ecuador con vida. son siete cargos o delitos graves que... Son siete cargos lo que tiene ese señor. Ya, perfecto, delitos graves. Ya, en todo caso, con estos delitos que describe la justicia norteamericana, es una sanción bastante rigurosa que va a recibir. Pero, ¿cree que con esta negociación, o para que haya esta negociación, cómo logrará reducir la sentencia o la condena? La primera parte, el primer paso para reducir la condena es declararse culpable. El segundo paso para reducir más la condena es declarar contra otras personas o dar información sobre su estructura para facilitar nuevas investigaciones. Son los dos pasos para poder reducir su condena. Y en cuanto se reduce la condena, depende de cuánto la Fiscalía de Estados Unidos esté dispuesto a reducírsela, dependiendo del valor que tenga la información que le entregue. Claro, y cuando se acogen a esta cooperación eficaz, han existido casos asimismo de narcodelincuentes que han sido sentenciados por, qué sé yo, 30, 50 o 100 años y le han reducido la pena o la sentencia en años bastante reducidos, digamos. Sí, Esto pudiera suceder con Fito. Todo el tiempo, todo el tiempo. En Estados Unidos la justicia es una justicia negociada. Todo el tiempo estas personas, Ya, porque las penas pero siempre y son tan cuando dé altas. elementos que son contundentes. ¿Perdón? Siempre y cuando A ver, es que, a ver, revele datos que son sumamente contundentes.
La justicia en los Estados Unidos no funciona como la justicia en el Ecuador, donde usted se para a decir 4 fantasías, no muestra ninguna prueba y a usted le regalan la condena. No. En Estados Unidos usted lo que dice lo tiene que probar. Y la información que usted dé tiene que ser corroborada. Si no es corroborada, el acuerdo es nulo. Ellos le van a decir, a ver, dime todo, le va a dar todo. Van y verifican, no es verdad, el acuerdo es nulo y se queda guardado todos los años que le iban a dar inicialmente. Así de sencillo y simple. ¿Y cómo mira usted este probable escenario? ¿Cree que coopere con la justicia norteamericana para reducir las penas? Porque allá no son contemplativos, allá son contundentes. Yo creo que él va a cooperar en todo lo que pueda, si no, no va a ver la luz del sol. Es más, no solo eso, que a ver, es que no solamente son penas sumamente largas, sino de que además los lugares donde se cumplen son sumamente estrictos. A él lo pueden mandar por el riesgo de fuga que ya tuvo, por la fuga que ya tuvo, creo que son 2. A él lo pueden mandar a ADX Florence, que es la prisión de super máxima seguridad más difícil del mundo. Ahí va a pasar 23 horas encerrado en una habitación de 2x3. Saldrá a un hueco con un techo con reja a coger 1 hora al día de luz. Tendrá una llamada de 5 minutos una vez al mes y pare de contar. Claro. Todo dependerá entonces de la negociación que realice el abogado que lo vaya a defender. Todo dependerá de la capacidad de negociación de su abogado. Sí, señor. Ya, pero de la justicia norteamericana también se accede o no a este tipo de propuestas o de negociaciones. Es que es una voluntad de él. La justicia americana lo que le va a decir es, si te declaras, te vamos a pedir tantos años. Si te declaras culpable, te vamos a pedir tantos años menos. Si además nos das información y esa información es buena y la corroboramos, te vamos a reducir más todavía. Entonces, ¿Y qué tipo de información que sea buena para reducirle la mayor cantidad de años a esta sentencia? Los nombres de sus socios, los nombres de los políticos que han trabajado con él, de los empresarios que han trabajado con él, de cómo lava la plata, de dónde recibe la droga, a dónde manda la droga, cuáles son sus contactos, cuáles son las rutas, cuáles son las caletas, cuáles son los lugares donde esconden la droga, quiénes son los lugartenientes que lo van a reemplazar, cuál es su estructura de lavado, entregar bienes, entregar cuentas, entregar dinero, todo. O sea, prácticamente una auditoría de toda la estructura narcocriminal en mientras bandeja más de plata entregue, a la justicia norteamericana. Es que mientras más entregue, más reducción de pena va a tener. Entonces ya depende de cuánto quiere hablar. Claro. Y han existido antecedentes de narcodelincuentes que se Todo han el acogido tiempo. a este tipo de propuestas y han reducido Todo el considerablemente su condena, su sentencia. Sí, señor, todo el tiempo. Es una cosa de todos los días. Claro. Entonces, nomás hay que esperar, doctor, la petición oficial por parte de los Estados Unidos y arranca esto. Sí, señor. Sin eso no se puede hacer nada. Y no existe el más mínimo resquicio, la más mínima posibilidad que a través de sus abogados pueda entorpecer para dilatar el proceso en el país, acá en el Ecuador. Puedan intentar algo, pero nada va a funcionar. O sea, son dos audiencias. La primera que si se niega, la segunda va y... No, la primera es primera instancia, la segunda es segunda instancia. Claro. Y ahí ya posteriormente se fue el trámite. Y de ahí va el presidente de la República que tiene que firmar el decreto para que lo extraditen. Entonces, frente a este proceso que, de acuerdo al escenario que usted dibuja, no llevará más de 3, 4 o 5 meses, significa que tiene que tener un resguardo bastante importante dentro de las cárceles, los sistemas carcelarios que son sumamente vulnerables en el país. Caso contrario, estaríamos nuevamente repitiendo las mismas escenas lamentables de fuga. Bueno, él, en mi opinión, tiene que tener una custodia personalizada, no tanto porque se vuelva a fugar, sino porque yo creería que siendo él ya dejó de ser un objetivo militar para el gobierno y pasó a ser un objetivo militar para sus socios que lo ven como un delator. Porque una cosa es aquí donde le juegan con la justicia, otra cosa es allá que van a ver la verdadera cara de la justicia. Allá pocos se resisten, a lo que se les viene encima pocos se resisten. Entonces es más que seguro que él vaya a querer delatar. Entonces lo que es probable es que atenten contra su integridad física, de tal manera contra su vida. Por lo tanto el Estado lo tiene que cuidar y yo creo que cuidar incluso hasta lo que le dan de comer. Claro. Estamos en una situación con bastante riesgo alrededor del proceso del líder de los choneros, porque si él está dispuesto a delatar a quienes son sus socios, obviamente se esperaría lo peor de sus propios socios. Sí, lo que ocurre es que estas estructuras no tienen ningún problema, porque si sale uno, entra otro.
las estructuras siguen funcionando. Aquí el problema es que hay que atacar el dinero, porque estas estructuras funcionan con y por dinero. Si usted no ataca eso, usted puede meter preso hoy día al uno, hay alguien que lo reemplace. Mañana la fuerza pública mata a otro, hay alguien que lo reemplace. Como una empresa cualquiera, pues usted vota al gerente, traen otro gerente, pues no se queda sin gerente. Y si vota al gerente y al administrador, traen un nuevo gerente y un nuevo administrador. Y la empresa sigue funcionando. Si se votan a 3, 4 empleados, contratan 3, 4 empleados y la empresa sigue funcionando. La única forma es que la empresa cierre y la única forma de cerrar es que no tenga plata para funcionar. O sea, aquí está temblando un montón de gente alrededor del proceso de extradición de Fito, doctor. Pero por el tema de que los puedan procesar, no por el hecho de que el negocio se vaya a acabar. El negocio no se va a acabar. El negocio va a seguir con una persona o con otra. Las personas son fungibles, rotan, son sustituibles. Cuando ya esté allá no va a ser el líder va a ser otro. Ahora, doctor, en el supuesto escenario de que ya sea extraditado Fito y que revele el nombre de sus socios, de gente que estaba alrededor de esta estructura criminal, ¿estas personas también serán procesadas y extraditadas o solamente serán procesadas en nuestro país? No hay forma de saberlo. No hay forma de saberlo, porque hay que ver quiénes son esas personas y si el gobierno norteamericano considera que han cometido un delito en los Estados Unidos. Si no, no hay forma de que lo puedan pedir. ¿Cómo inician un proceso allá por algo que no ha sucedido allá? Pero son socios de alguien que ha cometido delitos graves en su país. No tiene nada que ver. Puede haber sido socio en lavado de dinero en el Ecuador y nunca haber tenido nada que ver con Estados Unidos. No tienen por qué llevárselo a los norteamericanos. Claro. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido doctor, por sus importantes aportes sobre este proceso bastante delicado, sensible, y solamente estamos a la espera nada más de que el gobierno o la justicia norteamericana envíe la petición al gobierno nacional a través de las instancias pertinentes que usted ya mencionó, la Cancillería, luego la Corte Nacional de Justicia, las audiencias pertinentes y finalmente la decisión final del Ejecutivo para que se inicie este proceso. Pero veamos a ver qué pasa todavía, ¿no? No se puede entorpecer, de ninguna manera. Muchas gracias, mi querido doctor Julio César Cueva. Muy gentil, muy amable. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un fuerte abrazo para usted. Vamos nosotros a nuestra cortísima pausa publicitaria. Enseguida volvemos. Isabel te trae increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Isabel, tu forma de querer. Estamos de vuelta. Gracias por seguir en compañía del programa propositivo de Manaví. Les recordamos que nos siguen a través de Vito TV o Escándalo TV, Juve Digital. Nos retransmiten por Extreme TV Cable y Cable Familia. En la provincia de Matamí también nos retransmiten 10 cantones. Llegamos hasta El Carmen, un poquito más allá, hasta La Manga del Cura. Queremos en estos momentos saludar a nuestro siguiente invitado, el asambleísta Andrés Castillo, del movimiento oficialista ADN, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. Andrés, qué gusto. Bienvenido. Pedro, gracias por invitarme. Qué gusto poder estar aquí. Es la primera vez que tengo la oportunidad de ser entrevistado por usted y para mí es un honor. Gracias por invitarme. El honor es nuestro, mi querido asambleísta. Muchas gracias por su tiempo también y sus aportes, seguramente porque son temas fundamentales para orientar a la opinión pública. Y mire usted que el proyecto o la ley de integridad pública, estamos revisando que tiene algunos cuerpos entre ellos para combatir la corrupción en estos procesos de contratación pública, para ser más eficiente en la gestión administrativa o la gestión pública en las instituciones públicas. Busca también combatir el crimen organizado que se ha penetrado en las instancias públicas, pero también hay medidas económicas y tributarias. Entonces, frente a todo este escenario que contiene esta ley, ¿qué fin persigue la ley de integridad pública? Justamente lo que su título dice, Pedro, tener un sector público bastante más eficiente y bastante más íntegro. ¿A qué me refiero con la integridad?
a que cumplamos como función pública la misión para la que existimos, brindar al ciudadano bienes y servicios de calidad, tener la posibilidad de dotar de obras con agilidad, con honradez, sin caer en manos de la corrupción, etcétera. Tener una administración de justicia que verdaderamente le haga justicia a la ciudadanía. Tener instituciones que funcionen para poder hacer de la contratación pública espacios donde haya más ciudadanos que puedan incluirse en estos mecanismos de participación. Porque la contratación pública no solamente son obras, la contratación pública, Pedro, es también bienestar, es también divisas, es también recursos para los que contratan, es también obras para la gente. Entonces, nosotros hemos partido de ese principio. Mejorar el servicio público implica mejorar, por supuesto, las normas y asimismo hacer que los servidores públicos entiendan su verdadero rol, el de brindar a la sociedad lo mejor de sí para tener un Estado más eficiente. Y es un secreto a voces que el proceso de contratación pública de la ley anterior era vulnerable y estaba dirigido para que los contratos sean adjudicados a los panas, a la gallada, y también era vulnerable para que lo penetren, en estos casos, el crimen organizado. ¿De qué manera con estos aportes que se ha hecho a través de esta ley se va a impedir o va a amortiguar que se sigan realizando actos de corrupción y liberar a la contratación pública de las manos o de las narcodelincuencia? Reduciendo los procesos a la mínima expresión, haciendo que los requisitos no vayan teledirigidos, porque eso es lo que sucedía, Pedro. La gente que ha contratado con el Estado sabe con absoluta claridad lo que sucedía. En los términos de referencia, lo que se hacía era poner condiciones imposibles para todos los demás oferentes y absolutamente accesible para solo uno. Ese solo uno seguramente tenía relación con la autoridad contratante. Ese solo uno tenía consideraciones de carácter técnicas que solamente él cumplía. Y a partir de eso es que comenzaba todo este proceso de entrega de favores y de pago de favores a ratos políticos. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos que entender que sí, quienes quieren prestar un servicio público deben tener la suficiente solvencia económica para poder llevar adelante una obra de las características que el Estado requiere. Pero no por eso podemos dejar de cancelar valores, por ejemplo, por concepto de anticipos, porque cuando no se dan anticipos a quienes están brindando un servicio o a quien está contratando una obra, lo más probable es que estas personas vayan a echar manos de economías irregulares. Y ahí es donde entra el narco, y ahí es donde entra la mafia. Ahí es donde entran los lavadores de recursos, porque en ese espacio se brinda la posibilidad de poder dar obra pública a partir de recursos que se inyectan para que quienes la van a brindar puedan financiar las actividades. Entonces, Andrés, ¿me permite entonces hacer alguna pregunta? ¿Y cuál es la herramienta que se va a incorporar para evitar que el crimen organizado penetre las compras públicas? Bueno, primeramente hemos asociado todo el trabajo de la ley de integridad pública con la ley de inteligencia. Se harán análisis exhaustivos de quiénes serán los proveedores del Estado. Se buscará que, en efecto, quienes tienen el registro único de proveedores puedan tener objeto que vaya acorde a la actividad que se está realizando. Porque ahora, lastimosamente, tenemos registros únicos de proveedores, por decirle algo, para alimentos y bebidas, y terminan vendiendo insumos médicos. Tienen un registro único de proveedores para, qué sé yo, prestación de insumos deportivos y terminan contratando puentes o caminos. Estamos buscando que quienes pretendan proveer al Estado sean lo más apegados posibles al objeto de su registro único de contribuyentes para de esa manera especializar los trámites, para de esa manera especializar la obra y tener obra realizada por quienes la saben hacer y no por quienes puedan tener cercanía a las autoridades que contratan. Bueno, ser rigurosos más con esto que usted le menciona, los recursos para los contribuyentes, único para los contribuyentes, es uno de los El registro único de proveedores, me dice usted. Registro único de proveedores, muchísimas gracias por la corrección. ¿Qué otro filtro más se va a incorporar?
Porque recuerde que los grupos delincuenciales organizados andan reinventándose permanentemente. Entonces, ¿cómo Sí, evitar es que que no nosotros, vuelvan ellos a ingresar a estos procesos de contratación y sigan secuestrando la contratación pública? nosotros nos vamos adelantando a la realidad de los hechos. Y la realidad de los hechos ahora es que los distintos mecanismos de contratación dejaban la puerta abierta para que, por ejemplo, se hagan procesos con lista corta, o que se hagan procesos por adjudicación directa, o que se hagan procesos de ínfima cuantía sin tomar en consideración a la economía popular y solidaria. Es decir, dejando por fuera a quienes también pueden aportar positivamente a la prestación de bienes y servicios al Estado. Entonces, la norma ha establecido los límites y las competencias de las instituciones para ejecutar esos límites. ¿Qué viene de aquí? Hacer una reglamentación que desarrolle esa normativa, que permita cumplir con los procedimientos y que en efecto discrimine positivamente, quiero decir, utilizando bien desde el punto de vista de la buena fe la palabra discriminación, discrimine a quienes pueden brindar un servicio y quienes no, a quienes pueden contratar una obra y quienes no, para de esta manera evitar ese cruce innecesario de ofertas que hace que esa división permita que ganen los concursos los que están más cercanos al poder y no necesariamente quienes puedan brindarle al Estado una atención bastante más profesional, personalizada y sobre todo especializada para cada uno de los temas que el Estado requiere contratar. Andrés, una de las áreas más sensibles y vulneradas en la contratación pública es el sector de la salud. Y la ley señala que apunta a las compras corporativas de bienes y servicios. ¿Qué garantiza esto? La disponibilidad y el acceso a los medicamentos, a los bienes de salud, para mejorar precisamente este proceso y recuperar la tranquilidad, la confianza de los proveedores para que participen en estos procesos. Lastimosamente en la contratación pública de antes, para contratar bienes y servicios relacionados con la salud, lo que la norma establecía es que el Estado tenía que contratar siempre la oferta más conveniente. Y esa conveniencia se veía en torno exclusivamente a los valores que costaban los medicamentos. Es decir, se compraba lo más barato. Y claro, tenemos farmacias del IES o farmacias de los hospitales públicos llenos de paracetamol o llenos de acetaminofén o llenos de remedios que no aportan sustancialmente a la cura de las enfermedades que puedan tener los ciudadanos que asisten a los centros médicos. Ahora hemos hecho un cambio en el cual ese mecanismo de prestación de medicamentos a partir de la lógica corporativa permitirá tener remedios o medicamentos baratos, pero buenos, baratos pero efectivos, que sirvan en realidad a la gente, que no tengamos como único mecanismo de cura el paracetamol o el ibuprofeno, sino más bien tengamos medicamentos especializados, pero obviamente con el respaldo de casas farmacéuticas que permitan garantizar a la gente que tenga remedios oportunos y baratos. Y esta compra corporativa no restringe las libertades de participación de emprendimientos o empresas pequeñas o medianas. No, porque al mismo tiempo la Constitución de la República reconoce el derecho de libertad de asociación y reconoce el derecho a ejercer actividades económicas. Entonces, al realizar esta forma de contratación, nosotros estamos fortaleciendo esa integración de fuerzas en torno a la gente que pueda brindar un servicio para la gente. El Estado ecuatoriano, Pedro y amigos, tiene que preocuparse principalmente del ciudadano, del usuario del servicio de salud. Y para que el usuario del servicio de salud tenga un buen sistema de remedios o un buen sistema de medicamentos después de haber sido atendido en los hospitales públicos o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nosotros debemos hacer todo lo necesario para que la normativa impulse la asociatividad, impulse los acuerdos, impulse la unidad y de esa manera inclusive dentro del mercado poder tener acceso a bienes y servicios convenientes, ahí sí verdaderamente convenientes, no solo desde el punto de vista del precio, sino también desde el punto de vista de la calidad. Entonces, este proceso cree que va a asegurar el abastecimiento en las instituciones de salud, sobre todo,
y precisamente contribuirá a combatir estos precios que han dejado desabastecido prácticamente a varias instituciones estatales de salud, que ha complicado la atención médica y por lo consiguiente los debidos cuestionamientos. Sin duda alguna, porque nosotros lo que estamos pretendiendo siempre es que haya competencia, por supuesto, pero que las instituciones contratantes también tengan la suficiente elasticidad para poder contratar. Lo que está pasando en las casas de salud, en los gobiernos autónomos descentralizados, en los municipios, en los consejos provinciales, en las instituciones educativas, etcétera, es que prácticamente no se ejecutan los presupuestos. Y no se ejecutan los presupuestos no porque no hayan los recursos, o no porque no estén considerados en los programas anuales de contratación. No se ejecuta porque los procesos son extremadamente engorrosos y además de ser engorrosos, buscan siempre beneficiar a alguien, teledirigir la contratación, hacer que esos recursos que son de todos los ecuatorianos siempre vayan para los mismos, facilitando con esto este círculo vicioso casi monopólico de distintos grupos que han estado siempre hecho cargo de las distintas actividades del Estado. Por lo tanto, lo que buscamos nosotros aquí no es solamente la democratización de los procesos de contratación, sino que adicionalmente a la democratización y ampliación de quienes pueden ser los oferentes, podamos tener servicios y bienes oportunos, rápidos y baratos. En efecto, es que si no les resulta la trampa para que los concursos sean dirigidos para la gallada, para los panas, buscan la forma de declararlo desierto y nuevamente reempezarlos. Esto se va a acabar. Sí, y contra eso estamos luchando, porque le declaran desierto y pierde 4, 5, 6 meses hasta comenzar nuevamente 4, 5, 6 meses. Y mientras tanto, el paciente, ¿qué tiene que hacer? Ir a comprar en la farmacia de al frente, que también es farmacia a ratos de los mismos que están adentro, es decir, el negocio redondo. Nosotros lo que estamos buscando es cortar eso definitivamente y garantizar que el usuario tenga acceso a los medicamentos en el momento oportuno, no cuando el concurso lo gana uno u otro amigo de quienes son los que están contratando. Y la obra también se dilata y queda a la espera. Vamos a ver, mi querido Andrés, a revisar otro aspecto que es importante y que está relacionado al capítulo 3 de la Ley de Integridad Pública, relacionada precisamente con las reformas al servicio público. ¿Ustedes manifiestan en esta ley o más bien han aportado para que esta ley tenga una eficiencia a la gestión pública? Pero también, ¿no cree que se ve alguna conculcación de derechos que de alguna manera merma las posibilidades, incluso no sé si de despidos? Cuando ahora justamente estuve en un evento donde estaban terminando el año escolar, unos niñitos hermosos de 5 años que estaban graduando del jardín de infantes. Y nos poníamos a conversar con sus profesores y decíamos, bueno, ellos se están graduando porque han cumplido con todos sus deberes. Y los muchachos de la escuela lo propio, y los del colegio igual. Y si se quedan a supletorios porque no han cumplido a tiempo o no han cumplido bien, pero tienen la oportunidad de reivindicarse. Porque claro, toda actividad humana que requiere un esfuerzo y requiere una promoción implica, entre otras cosas, la posibilidad de acceder a esos espacios. ¿Por qué pongo este ejemplo, Pedro? Porque así mismo es la función pública. La función pública no es un derecho, no, bajo ninguna circunstancia. No es que los ecuatorianos tenemos derecho a ser funcionarios públicos, no. Los ecuatorianos tenemos derecho al trabajo, que puede ser en lo público o en lo privado. Si es que usted va a una institución privada, ahí está sujeto a todas las evaluaciones correspondientes, a todos los procesos de control, a todos los procesos de promoción y a impulso también. Pero si es que el empresario ve que usted no está rindiendo, que usted no le es rentable, que usted no le ayuda a cumplir los objetivos de la empresa, simple y llanamente le busca un reemplazo. Así mismo tiene que ser en las instituciones públicas. Y por eso se hace necesario cambiar la modalidad de la evaluación de tiempo de evaluación anual a 6 meses. Sí, porque lastimosamente ahora tenemos sistemas de contratación que duran un año. Por ejemplo, los contratos de servicios profesionales, los contratos de servicios ocasionales,
con los cuales se contrata funcionarios para un año, para un año, para un año. Usted tendrá en el sector público una infinidad de funcionarios que están con contrato a un año y ya están trabajando en esas instituciones 5, 6, 7, 8, 10 años. Y lo que la norma dice es que automáticamente podrán entrar con nombramiento provisional hasta que se llame a concurso. Va a llegar un momento en que no va a haber cómo contratar una sola persona más para el Estado porque todos son de planta. Entonces, la única forma de garantizar la eficiencia en el sistema, más allá de los principios de estabilidad propios del derecho laboral y derecho de los trabajadores, también debemos echar mano de las obligaciones de cumplimiento de aquellos funcionarios. Si los funcionarios trabajan, cumplen, son medibles sus actividades, cumplen con los objetivos, etcétera, no tienen por qué preocuparse. Pero asimismo hay de los otros, de aquellos que ya saben que tienen un nombramiento en las funciones del Estado y se pueden nomás dedicar a cualquier cosa. Nosotros lo que buscamos es garantizar que el ciudadano tenga acceso a un servicio público eficaz, que le atienda pronto, que le resuelva problemas y que la gente que trabaja ahí tenga también la posibilidad de conocer cada vez más las distintas actividades y las distintas estrategias, no es estrategias la palabra, las distintas destrezas que les puede servir para ir incrementando la calidad del servicio público en el Ecuador. Ya. Andrés, estamos conscientes que todas las instituciones públicas son políticas y al realizar evaluaciones periódicas, no anualmente, sino ahora semestralmente, también se pudiera buscar la posibilidad de que este servidor público no logre la calificación adecuada para permanecer en su cargo y entonces también se aplica el sabido, como si, ¿sabes qué? Como es una institución pública, meto también a la gente que me apoyó mi candidatura y busco estos procesos de evaluación para hacer una especie de depuración y dejar espacios vacíos o vacantes para poner a la gente que me apoyó en mi campaña. Más allá de quién ingrese, nosotros estamos protegiendo a quien eventualmente salga. Y la norma establece que se pueden realizar todos los procesos de impugnación, tanto en sede constitucional como en sede administrativa. Esa es la ventaja que tiene el derecho laboral público versus el derecho laboral privado. Cuando a un trabajador privado se le remueve de su cargo, simple y llanamente se va a la inspección del trabajo, se llega a un acuerdo, se pagan los valores y el trabajador se va. Pero cuando hablamos de funcionarios públicos, hay la posibilidad de presentar procesos tanto en la sede contencioso administrativa a través de recursos subjetivos o de plena jurisdicción ante los tribunales contenciosos administrativos o a su vez presentar las acciones constitucionales correspondientes como las acciones de protección que garantizan la protección de los derechos constitucionales de las personas. Entonces ahí tenemos al menos dos vías, inclusive ambas de ellas con medidas cautelares que los jueces pueden ordenar mientras se procede en el tema. Pero es importante entender que ahora los procesos de calificación obviamente tendrán que ser transparentes, con derecho a recurrencia, con derecho a poder patalear, como se dice vulgarmente, y asimismo con la posibilidad de presentar las acciones correspondientes para garantizar potenciales derechos violentados, tanto en los derechos subjetivos como en los derechos constitucionales. ¿Y quién mide o quién vigila que no se violenten los derechos de los servidores públicos en estas evaluaciones? Bueno, justamente los departamentos de talento humano dentro de las instituciones lo tienen que garantizar en cuanto a los sumarios administrativos. Los funcionarios del departamento de talento humano son parte del equipo de confianza de la autoridad política. Sí, pero recuerde usted que cuando ya existe una mala calificación, no es que solamente la mala calificación va a hacer que el funcionario salga. Si es que es un funcionario de carrera, esa es una causal para remoción de su cargo y cuando hay la causal de remoción de su cargo se inicia un proceso en sede administrativa que se conoce como el sumario administrativo. Y estos sumarios administrativos no solamente que tienen la posibilidad de tener un abogado, sino también son controlados por el Ministerio del Trabajo. Entonces, ahí podemos tener un doble conforme, como se dice en el derecho, es decir, una doble posibilidad de control de evitar que existan abusos o incorrecciones en cuanto a los procesos de remoción por ausencia o por deficiencia en las calificaciones que puedan tener los funcionarios que están siendo evaluados. En una parte de la ley se refiere a las jubilaciones de los servidores de carrera de las instituciones estatales del país.
En nuestra legislación, para jubilarse un trabajador, tanto en la función pública como privada, tiene que cumplir los 60 años y creo que son las 360 aportaciones. Pero la ley establece, esta ley de integridad pública establece que los servidores de carrera, a partir de los 65 años que cumplan con el requisito de la ley, se podrán acoger a la jubilación y en otros casos de manera obligatoria cuando cumplan los 70 años. ¿Cambia el año o los años de jubilación de un servidor público? No, al contrario, al contrario. La norma general, que es la obligatoria, la de obligatorio cumplimiento, nos dice que los ecuatorianos nos podemos jubilar a los 60 años y con el número de aportaciones establecidos en la ley. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con un funcionario que, supongamos, entra a trabajar a los 45 años, a los 50 años de la función pública? Y a los 65 todavía no tiene ni los 30 años ni las aportaciones, voluntariamente puede acogerse a un proceso de jubilación justamente porque no cumple con los requisitos que establece la ley, pero ya cumple la edad. Y se hace obligatorio cuando ya tiene 70 años. Puede ser que no tenga los 30 años de aportaciones o el número de aportaciones que establece la norma, pero ya al cumplir esa edad, obligatoriamente tendría que salir de la función pública. Es más o menos lo que funciona dentro de las universidades con los profesores honorarios. Hay muchos de ellos que podrían seguir trabajando, pero la Ley de Educación Superior dice que por su condición de edad podrían acogerse a las jubilaciones y a partir de los 70 años tendrían que acogerse a las jubilaciones. Es decir, no es que obligatoriamente se sube a los 65 años para todos, no, sino más bien quienes ejerciendo la función pública llegan a los 65 años pero no cumplen con los requisitos, voluntariamente se podrían ir. Pero entonces es buenazo, porque más bien es un beneficio para las personas que tienen avanzada edad y que puedan lograr su jubilación a los 65 años, y si es obligatoriamente a los 70, entonces reciben todos. Es exactamente lo contrario de lo que la gente cree. Todas las compensaciones de ley. Entonces ha habido una mala intención en algunos medios digitales que están circulando y gente que está circulando este tipo de información como para causar como en un montón de temas, Pedro. Como en un montón. Mire, yo le puedo citar al menos 3. Cuando hablábamos de la ley de solidaridad que golpeaba las economías criminales, se le ocurrió decir a alguna organización política que con esa ley volvía a la tabla de consumo de drogas. Nada más falso que aquello, pero le sacaron filo y le dieron hasta que la gente se dio cuenta que no era así. Cuando hablábamos de la instauración de bases militares extranjeras en el país, cierta organización política le dio al argumento de la violación de la soberanía. Cuando hablábamos de la ley de inteligencia, se aprueba la ley de inteligencia y hubo la misma organización política que le dio palo diciendo que se iba a violar los derechos a la intimidad de las personas y de los opositores políticos, y le dieron con eso. Todo pretexto es bueno para echar abajo. Y violentaba el derecho a la libertad de prensa también. Bueno, exactamente, en todo caso, y que les iban a obligar a ustedes como periodistas a revelar las fuentes y cosas por eso. Todo eso se inventaron, pero felizmente ya hemos podido explicar a la sociedad. Quedamos tranquilos, sobre todo a las personas que trabajan en la función pública y que podrán jubilarse a los 60 años tal cual como está establecido en la legislación o en las normas actuales. En todo caso, mi querido Andrés Castillo, le quedo sumamente agradecido por conversar con nosotros y por sus importantes aclaraciones y aportes que son necesarios para que orientemos a los ecuatorianos. Muy amable, muy gentil, Andrés. Siempre va a ser un gusto estar aquí, Pedro. Invíteme cuando usted guste. Me va a dar mucho gusto estar aquí. Así lo haremos, le tomaremos la palabra. Muchas gracias. Con esto estamos llegando a la parte final, estimados amigos televidentes. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima.